Sergio Massa habló sobre la inflación. Dijo que busca que este año la cifra no llegue al 100% y que en abril del año que viene esté por debajo del 4%. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Sergio Massa dijo que tiene como objetivo llegar a abril con una inflación del 3% mensual. El ministro de Economía explicó que desde que asumió busca bajar el índice un punto cada 60 o 65 días. Madres de Plaza de Mayo va a despedir a Eve de Bonafini en su habitual marcha de los jueves. La organización manifestó que por pedido de la propia titular, que falleció a los 93 años, sus cenizas van a descansar en la plaza. Además, convocaron a una marcha para ese día a las 3:30. La ciudad ya vive en el Mundial de Qatar. Más de 8.000 vecinos vieron la ceremonia inaugural en la plaza ubicada en Avenida del Libertador y Sarmiento. En ese lugar se instaló una pantalla gigante y se van a proyectar todos los partidos de la Copa del Mundo. Al menos 5 personas murieron y otras 18 resultaron heridas en un tiroteo masivo en Estados Unidos. Un hombre de 22 años disparó dentro de un boliche gay en Colorado. El FBI investiga si fue un crimen de odio y si más de una persona estuvo involucrada. Scaloni define el equipo para el debut en el Mundial. La selección argentina se entrenó por última vez antes del partido de mañana frente a Arabia Saudita. Guido Rodríguez trabajó en el gimnasio por un cuadro gripal. Sergio Massa dijo que su gran objetivo es bajar la inflación. Cuando asumí planteé que el orden El ministro de Economía aseguró que busca reducir la cifra a menos del 4% para mediados de abril. Su meta es bajar un punto cada 60 o 75 días y aseguró que una inflación anual del 60% es su objetivo. Además, criticó a Martín Guzmán, cuestionó a su antecesor por la negociación con el FMI y lo acusó de haberle dejado 12 puntos de déficit fiscal. Respecto de la oportunidad en la que el exministro opina, haciendo un balance sobre nuestra primera semana o nuestras primeras semanas, te decía antes, reservas negativas, 12,4 de déficit fiscal, sin posibilidad de hacer frente en caja a la mayoría de las obligaciones del Estado. Lo que generó la salida del ministro fue centralmente la imposibilidad de seguir llevando adelante un conjunto de decisiones económicas y un resultado que de alguna manera fue muy dañino en términos políticos y en términos económicos para la Argentina. 7,5 de inflación. Bueno, me parece que lo mejor es mantenerte en silencio y colaborar de la mejor manera. En octubre, el Ministerio de Economía recortó el gasto público. Tanto los datos oficiales como los de consultoras privadas coinciden en que el ajuste fue cercano al 20% en términos reales. Gran parte del recorte fue en subsidios a la energía y también por la disminución del 64% de los fondos destinados al previaje. Por otro lado, durante el mismo mes, la Administración Nacional recaudó ingresos por más de 1.300 millones de pesos. La industria pyme creció casi 1% anual en octubre. Según un estudio de CAME, la producción de la industria manufacturera subió 0,6% en los últimos 12 meses, pero se retrajo 0,7% frente a septiembre. Además, el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en torno al 72,5%, un 0,3% más que en septiembre. Por su parte, los rubros que más crecieron fueron productos químicos y plásticos y el área de metálicos,
maquinarias, equipos y material de transporte. Por su parte, aquellos que más cayeron fueron indumentaria y textil, acompañados de papel, cartón, edición e impresión. El gobierno se reúne con laboratorios para renovar el acuerdo de precios en medicamentos. Las partes se van a reunir esta semana en busca de un nuevo convenio y garantizar el abastecimiento principalmente a los beneficiarios de PAMI. El beneficio establecía que los medicamentos podían aumentarse hasta un punto por debajo de la inflación. Desde el sector farmacéutico advirtieron que, de no alcanzar un nuevo acuerdo, podría haber faltantes. Este fin de semana se vendieron más de 250.000 pasajes de tren a la costa. El sábado comenzó la venta de pasajes a Mar del Plata y Pinamar y en poco más de 24 horas, hasta ayer a la tarde, se vendieron 234.138. La venta se desarrolló en más de 30 boleterías del AMBA y 43 en el resto del país, además de la web, que colapsó ante la alta demanda de miles de personas en busca de un boleto. En los últimos años, el servicio ferroviario ganó gran popularidad para las vacaciones de verano, esto por el bajo costo y comodidad. Los precios varían entre 1.000 y 2.000 pesos según la clase. Despidieron a Eve Bonafini con una marcha en Plaza de Mayo. A partir de una convocatoria espontánea de organismos de derechos humanos, cientos de personas homenajearon a la fallecida presidenta de Madres en la Pirámide de Mayo. El presidente, Alberto Fernández, decretó 3 días de duelo nacional, mientras que la agrupación Madres de Plaza de Mayo anunció que, por pedido de Eve, sus cenizas van a ser esparcidas el próximo jueves en la Plaza de Mayo. Y hubo repercusiones en redes sociales por el fallecimiento de Bonafini. Cristina Kirchner mostró sus condolencias y resaltó a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo como un orgullo de la Argentina. El Papa Francisco también manifestó sus condolencias a través de una carta en la que resaltó la valentía y coraje de Eve en tiempos en los que imperaba el silencio. Y el presidente Alberto Fernández también la despidió a través de un comunicado oficial en el que dijo que, con la partida de Bonafini, perdieron una luchadora incansable. En respuesta a este mensaje, desde la organización Madres de Plaza de Mayo, le dijeron: señor presidente, no se perdió nada, el legado de las madres vive en el pueblo. Relacionar la lucha de nuestra presidenta con otra organización es un insulto. Por suerte, Eve hizo público todo lo que pensaba de usted. Cambiemos de tema, hablamos del Consejo de la Magistratura, porque mañana van a jurar los nuevos integrantes, menos los representantes del Congreso. Con la presencia de 37 de sus 20 miembros, lo van a hacer 11. Se trata de los representantes de los abogados, los jueces, los académicos y el Poder Ejecutivo. El número 12 es Horacio Rosati, presidente de la Corte y del Consejo, y los 8 restantes son los representantes del Congreso. Los nombres de los legisladores llegaron a la Corte el viernes para ser analizados y disponer su jura posteriormente. Entre los 8 legisladores, la clave está en el senador kirchnerista Martín Doñate, a quien el Senado envió al Consejo en representación de la segunda minoría parlamentaria, el mismo lugar que el PRO reclama para sí. El gobierno advierte sobre un posible fallo de la Corte a favor de la ciudad por la coparticipación. Sería un terrible precedente, advierten desde Casa Rosada, después de trascendidos que hablaban del supuesto fallo. La Corte Suprema estaría por resolver el reclamo que realizó el gobierno porteño por la quita de los fondos coparticipables. El jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel, explicó que no hay fecha para el fallo, pero insistió con el reclamo para que los fondos sean repuestos. Escuchemos entonces lo que decía Felipe Miguel.
Nosotros no tenemos una expectativa de tiempo porque la Corte Suprema en este caso no tiene esas limitaciones que tienen otros procesos judiciales, pero sí lo hemos manifestado muchas veces. Tenemos la expectativa de que acompañe nuestro reclamo y la medida cautelar que también planteamos, porque la Ciudad de Buenos Aires sufrió la quita intempestiva, inconstitucional, de fondos muy relevantes. Cambiamos de tema, hablamos de COVID-19 en nuestro país porque los contagios subieron más de 48%, esto en relación con la semana anterior. Allí estamos viendo los casos semanales y se puede apreciar cómo fue el aumento. La semana del 6 de noviembre se registraban 1.357 contagios, mientras que ya el reporte semanal del 13 de noviembre hubo una leve suba, 1.486 contagios en todo el país. Y el último de los reportes, que tiene que ver con la semana del 21 de noviembre, ahí se indica entonces 2.206 contagios, esto según siempre datos del Ministerio de Salud de la Nación, y se ve este aumento del 48,5% de los casos de COVID en nuestro país. Los fallecimientos a causa de la enfermedad bajaron, dado que este domingo se informaron 6 muertes por COVID-19 en 7 días, 2 menos que la semana anterior. La ocupación de camas de unidades de terapia intensiva del país son 237. Esto representó una cama más que las 236 registradas una semana antes. Según el reporte, ya son 9.723.924 los casos confirmados y 130.017 las víctimas fatales en la Argentina, esto desde el inicio de la pandemia. Scaloni define el equipo para el debut de la selección en el Mundial. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. La lectura siempre es una buena idea, pero además de leer, nos vamos a encargar de mostrarte todos los aspectos que hacen al libro. ¿Qué tiene que tener mi novela para que a vos te interese publicarla? Mi primer acercamiento es como lectora. O sea, a mí me interesa que la literatura, digamos, conmueva, ¿no? Que genere algún tipo de emocionalidad. Empecé a escribir, en realidad a investigar, en la idea de escribir una historia, nada más. Pero ¿sabes qué? Me encontré con una dificultad donde el periodismo no llega, que es cuando hay piezas del rompecabezas que faltan. No, se me pone la piel de gallina, no. Canale, hay que comprar tus libros, hay que leerte. Son muy apasionantes. Conducido por Héctor Jacinto Gómez, El Quijote no se mancha, el programa que se lee. Miércoles a las 23, por el Canal de la Ciudad. La curiosidad de aprender lo que otros conocen se apodera de la noche del Canal de la Ciudad, recorriendo una amplia gama de experiencias. Vos pertenecés a una generación que con la recuperación democrática recreó la facultad y en particular la carrera de letras. La hicimos de nuevo la facultad, la carrera de letras, y estoy segura de filosofía también. Una conversación distendida y cálida para aprender lo que otros saben. Porque siempre la alta cocina decanta para abajo. Es la teoría del derrame gastronómico. 100%. ¿Y cuál fue tu primer partido de primera, te acordás? ¿No te acordás? ¿No fue un acontecimiento en tu vida así que...? Soy un loco del fútbol, yo. Junto a Gustavo Noriega, llega Contame que me gusta. Lunes a las 23, por el Canal de la Ciudad. Los motores ya están en marcha.
El Canal de la Ciudad y el Turismo Nacional te traen la intimidad de la carrera de los 200 pilotos en el Galvez de Buenos Aires. Vas a ver desde adentro cómo es correr en el Turismo Nacional. Maniobras al límite, fricción y el chapa chapa que hace explotar a los fanáticos del automovilismo. El TN es sinónimo de automovilismo en Argentina. Los pilotos, los mecánicos y los jefes de equipo te cuentan los secretos para poner en la pista los autos que se ven en las calles de la ciudad. Uno por ahí tiene mejor velocidad final, otro mejor aceleración, otro la mejor. Y tirás todo eso en una pista y salen los carrerones espectaculares que se vienen dando últimamente. Turismo Nacional. Tu auto también corre. Muy pronto, por el Canal de la Ciudad. Y Scaloni define el equipo para el debut de la selección en el Mundial. A un día del debut en la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita, la selección entrenó en la Universidad Nacional de Qatar con la baja de Guido Rodríguez, esto por un cuadro gripal. La gran duda en la previa pasa por saber quién va a ser el reemplazante en la posición que ocupaba Giovanni Lo Celso. En los últimos trabajos tácticos, el técnico probó con el volante Alexis McAllister de titular. Otro que estaría en el primer equipo sería Marcos Acuña en el lateral izquierdo. Y hablamos de Messi, del capitán, que habló de su estado físico antes de su debut frente a Arabia Saudita. Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema, así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar, era que entrené diferenciado, era porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro. Y argentinos provenientes de todo el país coparon Qatar para acompañar al campeón de América. Más de 4.000 hinchas realizaron un banderazo en Doha para apoyar al equipo de Scaloni antes del debut ante Arabia Saudita. La manifestación se realizó bajo un sol sofocante cerca del reloj de Qatar 2022 en la zona de la bahía. Con banderas de Maradona, Messi y las Islas Malvinas, los fanáticos se juntaron con un solo objetivo: alentar a la Argentina y a Leo Messi. Y estamos viendo y escuchando al músico Andrés Ciro Martínez, que levantó a los hinchas argentinos que viajaban rumbo a Qatar con su icónica versión del himno nacional en la armónica. Esto sucedió antes que despegue el vuelo de Madrid a Doha. El cantante de Ciro y los Persas sorprendió a los pasajeros, que obviamente viralizaron este momento muy emotivo por las redes sociales. Y hablamos ahora de Inglaterra, que debutó con un partidazo, un triunfo en el Mundial. Y los hinchas que están en Argentina pudieron ver este partido en pantalla gigante. Toda la información las tiene Agustina Girón. ¿Cómo estás, Agustina? Buenos días. Hola Brenda, muy buen día. Sí, así es, porque claro, la fiebre del Mundial no solo la vivimos los argentinos, sino también todos los turistas, residentes de otros países que están también en nuestro país viviendo el Mundial. Hoy tocó el encuentro entre Inglaterra e Irán, que terminó con la victoria de Inglaterra por 6-2. En este lugar, mira, yo estoy en un bar en Recoleta, que es lo que estás viendo ahora, lleno de ingleses, que vinieron aquí a disfrutar, por supuesto, del debut de su selección en esta segunda jornada de la Copa del Mundo. Muchos ingleses que se acercaron aquí, desayunaron con cerveza y, por supuesto, vivieron toda la pasión en este que, bueno, se llevaron su primer triunfo. Mirá cómo se vivió, Ahora recordemos que queda a las 3 el partido entre Senegal y Países Bajos y después Estados Unidos y Gales a las 16 horas. Pero mirá cómo se vivió aquí en Recoleta el partido de Inglaterra, por supuesto, con los ingleses aquí en terreno argentino. Así festejaron sus goles los ingleses, que vivieron el primer partido de su selección, pero desde suelo argentino. Fue el primer partido de la segunda jornada del Mundial y tanto turistas como residentes ingleses en la Argentina coparon los bares porteños para ver el encuentro contra Irán.
Yeah, really enjoying the game. Always have hope, maybe reach the final, be fantastic. Argentina-England final will be the best. Richard llegó hace un día a la Argentina y siguió la selección inglesa desde un bar del barrio de Recoleta. Al igual que su compatriota, se anima a pensar en una final entre Argentina e Inglaterra y vivir un desenlace épico entre dos selecciones rivales. Yeah, I think you've got a really good chance actually. It would be great to meet in the final and hopefully we'll just about beat you. Inglaterra viene de un presente futbolístico complicado. Llega a Qatar acumulando 6 partidos sin triunfos y el descenso en la Nations League. Por eso, hay que decirlo, algunos ingleses se sorprendieron por la goleada de Irán. Surprisingly good. We're normally terrible in the first game, so it's good to see us winning. Easy game. Pero no todos eran ingleses. Andrés es colombiano y viajó a nuestro país solamente para tener la experiencia de vivir un mundial en la Argentina. Mañana quiero vivir el triunfo de Argentina como si fuera propio. Argentina es Colombia y creo que nos merecemos tener una alegría en el continente de traer la Copa del Mundo de vuelta para América Latina. Los bares, mientras tanto, ya se preparan para recibir a argentinos y turistas en el tan ansiado debut de la escaloneta en el Mundial. Gracias, Agustina. Y hoy sigue el Mundial de Qatar con 2 partidos. A la 1 se juega el segundo partido por el Grupo A entre Senegal y Países Bajos. Y más tarde, a las 4, hora argentina, claro, Estados Unidos se va a enfrentar a Gales por el segundo encuentro del Grupo B. Y ayer comenzó el Mundial con la tradicional ceremonia de apertura. $60.000 espectadores disfrutaron en Doha de la apertura, que incluyó un desfile de mascotas históricas y banderas de las selecciones. También hubo ritmos folclóricos cataríes, trajes típicos del mundo árabe y un show de Jungkook, integrante de BTS. Como broche de oro, una ráfaga de fuegos artificiales iluminó el cielo y abrió camino al primer partido, que fue entre el anfitrión y Ecuador. Valencia en el partido inaugural. A Valencia también le anularon un tanto a los 3 minutos por una posición ante Países Bajos, mientras que Qatar se va a medir con Senegal. Y más de 8.000 personas disfrutaron de la pantalla gigante. Miles de vecinos pudieron ver la ceremonia inaugural del Mundial en la plaza que está ubicada en Avenida del Libertador y Sarmiento. En ese lugar se montó un escenario llamado Vea Emoción Mundial, en el que se van a proyectar además todos los partidos de la Copa del Mundo y películas vinculadas al fútbol. Y 5 personas murieron y 18 resultaron heridas en un tiroteo en una discoteca en Colorado, en los Estados Unidos. Un hombre armado de 22 años entró al lugar e inmediatamente comenzó a disparar. 2 clientes se enfrentaron al atacante y detuvieron el tiroteo. El FBI investiga el caso como un crimen de odio, ya que la discoteca estaba identificada con la comunidad homosexual. Desde 2006 se han producido 523 asesinatos en masa en los Estados Unidos, con el resultado de 2.727 muertes, esto según la base de datos de medios norteamericanos. Y 8 personas murieron en un ataque armado contra una comisaría de policía de Celaya, ciudad mexicana del estado de Guanajuato, en el centro del país. Todos los fallecidos eran atacantes. Sin embargo, 3 policías resultaron heridos en un segundo tiroteo, cuando los efectivos fueron a buscar a prófugos del primer hecho. Al menos 4 personas han sido detenidas, mientras que se han requisado 2 vehículos y varias armas. Ucranianas informaron de más ataques durante la Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de bombardear la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, situada en una zona controlada por el ejército ruso en el sur ucraniano. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, advirtió que la situación es extremadamente preocupante.
Además, consideró que los ataques a la central fueron absolutamente deliberados y selectivos. Después de que Ucrania hubiera sido bombardeada el lunes Al menos 56 personas murieron y unas 300 resultaron heridas en un sismo que sacudió hoy a Java, la principal isla de Indonesia. El terremoto fue de 5,6 grados en la escala de Richter. La agencia meteorológica del país advirtió a los residentes cerca del terremoto que estén atentos a las réplicas. Indonesia experimenta frecuentes actividades sísmicas y volcánicas debido a su posición en el anillo de fuego del Pacífico. Un terremoto de magnitud 6,2 grados que sacudió la isla de Sulawesi en enero del año pasado, mató a más de 100 personas y dejó a miles sin hogar. Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo el resto del día. La máxima de hoy es de 22 grados. Por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 19 grados. Mañana martes se espera una jornada con el cielo parcialmente cubierto, 12 grados la mínima, la máxima 24 grados. El miércoles 15 grados la mínima, la máxima ya 30 grados. El cielo va a estar algo cubierto, al igual que el jueves, con temperaturas en aumento, 19 grados la mínima y la máxima 33 grados. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12:30 y que tengan una excelente jornada.